El primer informativo pluricultural del Ecuador. Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. Chasqui TV. Amigos y amigas de Chasqui TV en el Ecuador y en el mundo, muy buenas noches. Hoy lunes 25 de mayo del 2020 iniciamos nuestro trabajo desde Riobamba, la Sultana de los Andes. Un saludo muy especial a nuestros hermanos y hermanas de las 24 provincias del Ecuador y en la provincia de Chimborazo también saludamos en los 10 cantones y en las 45 parroquias rurales de la mágica provincia. El coronavirus, una pandemia mortal, va dejando cada vez tristeza y dolor en el mundo. Estados Unidos es la república que tiene más personas infectadas con este virus letal. En el Ecuador y en la provincia de Chimborazo también las cifras de tanto de infectados como de personas fallecidas van subiendo día a día. En medio de la emergencia sanitaria también se va vislumbrando en el país un problema, una crisis económica y también una crisis social. Hoy mismo varios actores y sectores de la sociedad civil en el Ecuador han salido a las calles a protestar en contra de algunas medidas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno Garcés. Esta noche nos acompaña la máster Nancy Olmedo, quien es presidenta de la Unión Nacional de Educadores de la provincia de Chimborazo, a quien le damos la bienvenida. Ajustale poquito. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a Chasqui TV. Un gran saludo a todos los ecuatorianos y al magisterio también de Chimborazo. Bueno, mi estimada máster, en el Ecuador el día de hoy hubo diferentes actos de presencia en las calles, plantones y también algunas marchas en contra de las medidas tomadas por el gobierno. Usted, desde la representación que tiene de los maestros en la provincia de Chimborazo, ¿cómo le ve las medidas, la ley, los decretos que últimamente el gobierno ha emitido en contra, diríamos, de los derechos de los docentes en el Ecuador? Sí, en verdad, la docencia de Chimborazo y del Ecuador entero, estamos unidos en contra y rechazando estas medidas económicas que nos afectan grandemente a lo que es el magisterio y a todos los trabajadores en general, porque no solamente al magisterio, pero sí es un gremio, el magisterio, que es muy grande en el país. Imagínense, somos 169,000 maestros, los cuales estamos siendo afectados, son 169,000 familias en el magisterio ecuatoriano, de las cuales el gobierno va a recibir aproximadamente $12,300,000 mensuales por la supuesta reducción de una hora de trabajo, lo cual yo le digo supuesta porque no es real. Nosotros trabajamos en el teletrabajo sin horario. Nosotros no tenemos un horario establecido. Nosotros trabajamos de sábado a domingo o de domingo a domingo. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera descanso. Mire, los viernes enviamos informes, los sábados preparamos las clases, el domingo enviamos y receptamos nuevamente el informe de todos los docentes como tutores y tenemos que enviar nuevamente las actividades a los alumnos el día domingo en la noche. Entonces, ¿cuál es el momento en que nosotros descansamos? ¿Cuál es el momento en que supuestamente dice el magisterio que nosotros vamos a trabajar las 7 horas diarias? Eso es una gran mentira, eso no es verdad, eso no es real. Es como una mentira más de lo que está hablando el Estado y el Ministerio de Educación. Otra de las grandes medidas de la señora ministra, a las cuales siempre hemos tratado de tener una relación democrática, justa, igualitaria, pero no ha sido así. Siempre hemos tenido la buena voluntad de hablar con la señora ministra, de llegar a un consenso, pero el cual no ha sido escuchado, ni aceptado, ni entendido en cuanto a lo que es el magisterio ecuatoriano. Entonces, se oye también rumores en la Nacional en Quito de que la señora ministra manifiesta de que la UNE está de acuerdo
con la baja de la 1 hora de trabajo y por ende de nuestro salario. Esa es otra gran mentira, otra que también manifiesta inclusive el mismo presidente de la República, quizás mal informado, pero el día domingo manifestaba de que no ha habido ningún docente desvinculado del magisterio. Otra gran mentira, porque están más de 6,000 docentes desvinculados del magisterio ecuatoriano. Muchos padres de familia, madres de familia, cabezas de hogar, que están ahorita prácticamente en la desocupación, ahondando más la miseria y la pobreza del país. Y como le decía, no solo del magisterio ecuatoriano, 15,000 obreros igual están fuera de la desocupación. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? En este país no existe igualdad, no existe el de respeto a la máxima norma constitucional. Por ello es que la Unión Nacional de Educadores ha puesto una demanda de inconstitucionalidad a estas leyes inhumanas, porque son mal llamadas humanitarias, son leyes inhumanas, y la cual esperamos que la Corte Constitucional sepa hacer su trabajo y en verdad hagan para lo que ellos están puestos en esos cargos. Ellos están puestos ¿para qué? Para que hagan respetar la Constitución. Entonces sería un mal ejemplo para el Ecuador entero y para el mundo de que aquí exista una máxima norma, existe una Constitución de la República, la cual sea violentada, sea desechada, sea anulada. Entonces eso es lo que también está puesto la UNE y estamos esperando la respuesta de la Corte Constitucional. Ustedes desde el gremio del magisterio, ¿ustedes han tenido algún diálogo previo con las autoridades de educación, especialmente con el ministerio? Ya que cuando el ministerio o el gobierno habla de rebajarle 1 hora de trabajo y también del sueldo a los educadores, no toma en consideración de que esa es su única actividad profesional que lo realizan, porque es un trabajo intelectual de tiempo completo, en donde el educador ha tenido que adecuar su cuarto, su sala para hacer un aula de clase, ha tenido que pagar el internet, ha tenido también que comprar los equipos tecnológicos. Es decir, no es que el maestro ecuatoriano está recibiendo su salario líquido. Hay algunos maestros que de pronto en su cuenta reciben 20, 30, 40 dólares de pronto por algunos préstamos que tienen para mejorar sus condiciones de vida, y tendrán de pronto que esos maestros tener que ir a depositar en los bancos o en las cooperativas el dinero para el gobierno. ¿Cómo está ese tema, mi estimada máster? En eso tiene usted toda la razón. El maestro, cuando recibía, o cuando estaba en este caso, antes de que se dé estas disposiciones por el gobierno, nosotros recibíamos 817 dólares. Otra anomalía, podríamos decir que los sueldos del magisterio jamás fueron revisados ya más de 9 años. Entonces, es otra circunstancia que a nosotros sí nos pegó de lleno, porque pensábamos que quizás muy bien, supuestamente entre palabras o entre comillas, se suspendía 1 hora de nuestra actividad, cosa que quizás, como le decía, no es verdad, pero quizás hubiera sido un aliciente, pero no que nos venga con que nos va a reducir un salario tan mísero que, como ustedes saben, la canasta familiar está evaluada o sobre el monto de 700 dólares. Y entonces nosotros como magisterio y como maestros no podríamos en este caso ni siquiera alcanzar a la canasta básica. Y encima de eso, como usted manifiesta, durante el teletrabajo el maestro ha tenido que pagar lo que es el internet. El más bajo está por los 30 dólares. Si usted quiere la banda ancha para que abarque para todos los alumnos y pueda tener una correcta conexión con ellos, ya nos va a costar mucho más. Y encima de eso nosotros tenemos que hacer llamadas a padres de familia, comunicarnos con ellos en cosas que a veces no entienden, con los alumnos. Entonces, mire, el verdadero egreso que tiene el docente es muy grande, muy grande. Nosotros pagamos muchas cosas para poder trabajar y para poder continuar. Y como usted también dice, para que el maestro pueda obtener, ejemplo, un medio de transporte, porque la mayoría de maestros igual necesitamos, eso ya no es un lujo para el maestro, es una verdadera necesidad, porque el hecho de estar 5:30 de la mañana esperando un transporte es hasta peligroso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el maestro? Endeudarse.
Miles de maestros están endeudados en el mismo, por ejemplo, en lo que tenemos hoy nosotros, el Fondo de Cesantía Ecuatoriano. Ese ha sido uno de los medios que nos ha permitido quizás tratar de nosotros poder obtener una casa, un terreno, un transporte, pero tenemos deudas que pagar. O sea, las deudas no están esperando. Quizás el gobierno dijo que nos esperen 3 meses, pero ¿qué es lo que va a pasar al concluir los 3 meses? O sea, no es que a nosotros nos van a menorar. El monto va a transcurrir, la mora quizás no esté, pero el interés sí. Entonces, miren las deudas, el magisterio, para que un docente pueda obtener algo es por el medio del endeudamiento. Porque ¿qué puede obtener un maestro con $800? Y eso que no son líquidos. De los $800 nos descuentan el seguro, que son más de $100. ¿Con cuánto se está quedando el maestro? Quizás con $700. Ahora con esta reducción, ¿con cuánto se va a quedar el maestro? O sea, hay que analizar esa situación tan deteriorada que está ya la vida del maestro, y ahora lo que están es ahondando más la situación difícil y compleja que vive el maestro. Y encima de eso, no podemos tampoco tener otra actividad. Eso está prohibido para lo que es el servidor público y lo que es el maestro. Nosotros no podemos tener quizás un vehículo público donde pueda hacer un servicio. Nosotros no podemos tener un negocio, nosotros no podemos ejercer otra carga, otra profesión. Ejemplo, yo quizás por preparación personal saqué la carrera en Derecho, pero quizás me sirvió de conocimiento, de desarrollo, como decía yo, profesional y personal, pero yo no puedo quizás realizar o ejercer esa profesión, porque se nos está limitado, se nos está prohibido. El único medio de ingreso al bolsillo del maestro es ese salario del magisterio ecuatoriano. No tenemos otro, no hay como otro, no hay otra posibilidad. Y de eso que se nos haya tocado, o sea, sí es injusto, a más que inconstitucional, es injusto. Esa es nuestra pelea, esa es nuestra lucha, esa es nuestra presencia, esa es la unión que ha hecho la UNE con otros organismos sociales, el FUD, las juventudes, estamos con lo que son el Frente Popular y otras agrupaciones que nos están apoyando, y conjuntamente nos estamos apoyando, porque en verdad hoy vemos la necesidad de hacer un grupo muy fuerte, un núcleo muy seguro para poder en este caso enfrentar estas imposiciones que nos hace este gobierno. Pero lo que sí él no ve es dónde está nuestro dinero, dónde están nuestros aportes. Como también hablábamos en la mañana, nosotros también somos partes y somos dueños del seguro social. ¿Qué es lo que está pasando? Si antes usted no podía obtener una cita médica, hoy menos, hoy mucho peor. O sea, las cosas se están ahondando y se están agravando más. Hay rumores que dicen que el seguro va quizás a durar unos 4 meses más y de ahí no va a tener para pagar a nadie. Y miren, hay muchos docentes jubilados. En los 2 meses atrás, justamente salieron 5,000 maestros jubilados. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Cómo es que van a ser cancelados lo que por derecho les corresponde? Ellos se ganaron dando su parte de su vida, 30, 35 años, muchos 40 años en el magisterio. Y hay otras anomalías que también a veces me escriben a mí mis compañeros docentes. Dice, licenciada, estamos 15 años, estamos 20 años y no tenemos ni siquiera nombramiento. ¿Por qué? Porque el maestro 1, 2, 3, 4, 5 prácticamente fueron suspendidos. ¿Por culpa de quién? Del Ministerio de Educación. No porque el maestro no quiso seguir, no quiso continuar en sus evaluaciones. Fue porque el mismo ministerio dejó en el stand-by esos procesos. Ahora aparece maestro 6, muy bien. Pero ¿qué pasa con los otros maestros? Están siendo desvinculados de las instituciones educativas, luego de haber prestado sus servicios por muchos años. Entonces, miren, hay tanta inconstitucionalidad, se está aplicando Ahora, mi estimada presidenta, también hay 2 temas muy importantes que tienen relación con el tema educativo. Por ejemplo, si bien se está realizando el tema del teletrabajo desde cada uno de los hogares, pero también se va evidenciando los grandes problemas sociales que hay en las familias o en los hogares del Ecuador. Por ejemplo, hay hogares que no tienen acceso ni siquiera a una línea telefónica, peor a un internet
de pronto peor a las famosas plataformas que el Ministerio de Educación quiere implementar, ni siquiera la plataforma del teletrabajo funciona. Por otro lado, también se están haciendo contratos para el tema de la alimentación escolar, cuando desde marzo los estudiantes están en casa. Es decir, hay temas que no se entiende cómo es que están funcionando por un lado, mientras quieren de pronto cortarle la cuerda por el lado más débil, que es el tema de los maestros, pero el día de hoy a nivel nacional se ha evidenciado que el maestro está en pie de lucha. Sí, no nos queda otro camino. Y en verdad eso del teletrabajo sí ha sido prácticamente un retroceso en la sociedad. ¿Por qué? Porque está estudiando como antes. El que estudiaba era el más rico y ahora está pasando lo mismo. El que tiene dinero, el que tiene posibilidades, va a estudiar. El que no, tendrá que quedarse en la calle, tendrá que quedarse sin esta preparación que es un derecho. Se supone que el Estado debe garantizar el estudio, el trabajo. Y mire, ¿qué es lo que está sucediendo? El Estado prácticamente se está desvinculando de sus obligaciones. Entonces, los pobres estudiantes, en verdad, hay muchos papitos que me llaman, me escriben, que recién, después de 11 semanas de haber permanecido en el teletrabajo, recién pueden adquirir celular, recién pueden haber bajado a obtener internet y a tratar recién de obtener de todas las materias, las actividades enviadas hace 11 semanas atrás. Entonces es una pena y una preocupación, porque hay papitos que dicen, esta semana no tuve para la recarga, no tuve ni $5 para hacerlo, y de ley necesito 5 o 10 dólares semanales para la recarga. Entonces a veces imagínense ellos que en el campo ahorita está complicado la salida de ellos, que era quizás su medio de sobrevivencia, el vender en las calles. Ahora ya no lo pueden hacer. ¿De dónde pueden alimentarse primeramente? Y peor aún, ¿de dónde pueden pagar internet en segundo lugar? Entonces, esto del teletrabajo prácticamente ha quedado para el que tiene internet, para el que tiene computadora, para el que tiene celular y para el que tiene dinero. Lamentablemente la situación es así. La UNE solicitó a la señora ministra, cuando recién se inició la semana del teletrabajo, hubo un diálogo y se le manifestó que la manera de ayudar a la gente y de que en verdad llegue la educación hasta por donde haya internet, porque no es que en las comunidades tampoco existe red. Ejemplo, yo trabajo por el sector de Guamote. Si usted se empieza a alejar de Guamote, el celular ya no tiene cobertura. El celular ya pierde la señal. ¿Cómo obtener entonces el internet? O sea, yo puedo tener celular, los chicos pueden adquirir un celular, pero ¿dónde pueden adquirir internet? O sea, el hecho de que pongan una red y es otra cosa. Entonces la UNE se le pidió por lo menos a los que pueden que abra las bandas del internet, que solicite a todas las redes, en este caso, Movistar, claro, el mismo CNT, que es el pueblo. Entonces, mire, tampoco fue esto, cayó en un saco roto, porque la señora ministra es como que le escuchó, como a veces nos dicen a nosotros, ¿no? Te entra por la una y te sale por la otra. Creo que algo de eso le pasó igual a la señora ministra, porque no fue escuchado nuestro pedido, nuestro clamor como docentes y como que en verdad necesitamos nosotros trabajar con el que no tiene, con el que no puede. Eso fue una parte del gran problema, en este caso, que tenemos la sociedad educativa en la situación Ahora también habría una contradicción. El señor presidente de la República en el informe a la Nación indicaba de que se va a continuar con los proyectos como la entrega de textos, pero el Ministerio de Educación indica que los estudiantes tienen que devolver los textos. Por otro lado, también indica de que están bien servidos con la colación escolar, entre otras cosas. ¿Cuál es la opinión de los maestros del Ecuador sobre estos temas? Porque una cosa es lo que se dice desde un escritorio y otra cosa es la realidad que se vive en las aulas, en el campo. Y hoy aún que estamos confinados en una cuarentena por la pandemia del coronavirus, la realidad es otra. Y los problemas económicos, los problemas sociales han salido a la luz. Y hoy el gobierno tiene que entender que la sociedad no es como pintan los gobernantes, presidenta.
Eso sí, ellos dicen una cosa, pero la realidad es muy diferente, es muy diferente. Como usted manifiesta en cuanto a esto de lo que es la alimentación escolar, justamente el día de hoy me hizo llegar ya al WhatsApp mi director de que yo tengo que ya empezar a comunicar a mis alumnos a que bajen el día miércoles a recoger su kit escolar. Y como usted manifiesta, eso debió haberse suspendido y fue solicitado de la misma manera porque desde un inicio ya empezó a comunicarnos la señora ministra de que los docentes vamos a ser los que entreguemos. Desde ahí la UNE ya solicitó que se suspenda los contratos adquiridos con las empresas que entregaban los productos, en este caso como son las leches y las barras de galletas. Pero mire, tampoco fue escuchado. Ella debe haber tenido sus grandes razones y creo que cada uno de nosotros entendemos el por qué no se pudo suspender un contrato que no estaba ni cancelado. Quizás ahí habría algo, ¿no? Como a veces dicen, gato encerrado, comúnmente o vulgarmente. Por eso quizás ella no quiso suspender, porque fue un pedido de que se suspenda. No íbamos a salir los docentes a arriesgarnos la vida para entregar esos kits escolares. Pero hoy se nos sigue imponiendo y ella hizo lo que mejor le convino en este caso, que fue la adquisición de ese contrato, y ahora los docentes desde esta semana de lunes empezamos a entregar ya los kits, en este caso escolares, y que conste el kit, una caja de leche con una fundita de galletas, que para mí, quizás, yo también digo, ¿no? Bueno, quizás no les caiga mal a muchos papitos, pero miren cuánto se van a gastar. Muchos vienen de comunidades muy lejanas, en este caso al sector de Guamote. Yo hablo de Guamote, que es mi realidad, que yo lo conozco, que yo he palpado la situación de los estudiantes que a veces llegan a la escuela o al colegio sin un centavo para ni siquiera chuparse un bolo de 10 centavos. Esa es la realidad del país. Pero aquí no se ve eso. Les llaman de comunidades lejanas, que quizás gaste más en el pasaje de ida y en el pasaje de regreso, y eso más, que venga a retirar por el hijo o por los dos hijitos, pero bueno, y de ahí regresarse nuevamente a su comunidad. Quizás, como le digo, el cartón de lechecita que viene, no sé si 20 o 24 kits de lechecitas, les pueda ayudar en algo, va a paliar en algo las necesidades que estamos todos viviendo. Porque no es que el magisterio tampoco está viviendo sobre todo, porque encima del mísero salario que tenemos, hemos estado sin pagos, nos están pagando como antes, como sucedía en las épocas en que teníamos que esperar 1 o 2 meses para recibir el primer sueldo. Estamos de la misma manera. Hemos estado ya prácticamente el mes que estamos concluyendo, o que concluyó, aún no ha sido cancelado todavía. Pero bueno, librando de eso, estábamos... Ahora, mi estimada presidenta, el gobierno dice que no hay dinero, que todos tenemos que arrimar el hombro, que juntos vamos a salir fortalecidos de esta emergencia sanitaria, pero se ve todos los días que hay escándalos de corrupción en el Ecuador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que le están tomando el pelo de pronto a los ecuatorianos? Sí, exactamente. Como siempre yo les digo, al pueblo ecuatoriano siempre ha sido el pueblo el que pague los platos rotos. Se han llevado los presidentes actuales, los actuales dirigentes, los actuales directores, se han estado llevando el dinero en vista y paciencia de todo el pueblo ecuatoriano, en vista y paciencia de fiscales de todo el mundo, de todas las instituciones jurídicas que deberían estar pendientes, en este caso, Contraloría. ¿Cuál es la función de Contraloría? Me pregunto yo. Quizás no sé si no lo saben, pero no es la función de ellos estar centrados tras un escritorio observando cuántas denuncias han pasado en las redes sociales, cuántas denuncias se han atrevido muchos canales televisivos a pasar. Pero hasta aquí, que yo conozca, no hay ni un solo detenido más que las computadoras. Fueron las únicas que fueron apresadas. En el caso, ejemplo, de la señorita Oca. ¿Qué es lo que pasó con la millonaria que se fue? ¿Qué es lo que pasó con los millonarios ex contratos que ella misma manifiesta que han habido? Mire, o sea, este pobre Ecuador, como hay una frase que dice, el Ecuador no se va, o el mundo no se va a terminar por los males
sino por las personas que están gobernando el país. Y eso es una gran realidad. Lamentablemente es así. Y lo más duro y lo más triste es que funciones que están ejercidas por aparentemente personas con ética, con moral, con valores, con profesionalismo, se están olvidando de todo. Ya no existe eso. No sé dónde les quedó, quizás el color verde de los dólares les eliminó todo, incluyendo a los padres de la patria. Mire, ¿qué es lo que hicieron los padres de la patria? Traicionaron a su pueblo y nos vendieron como Judas, porque no quedó otra palabra. Nos traicionaron y nos vendieron como a Judas, porque ellos fueron los causantes de lo que estamos hoy viviendo el pueblo ecuatoriano, de la aprobación de esas leyes, de la firma de esas leyes. Y lo más irónico, ¿no? Hay docentes que hoy están en la asamblea. Pero mire, y los de Chimborazo, específicamente yo hablo por mi provincia, profesores, maestros, directores de instituciones emblemáticas de aquí de Riobamba, se vendieron. Personas que quizás creíamos o confiábamos alguna vez, porque hablaban de ética, hablaban de moral, hablaban de honestidad. Pero mire ahora, no sé si tengan la cara de aparecer en la provincia nuevamente, porque ellos fueron parte de la desgracia del país. Yo hasta ahora, yo siempre les he preguntado, ¿qué han hecho los asambleístas por el pueblo? ¿Qué leyes han aprobado para el pueblo? Yo que sepa, ninguna. Todas han aprobado para que ellos no vayan presos, para que ellos no les incauten las grandes mansiones, empresas y dineros que tienen. Hicieron leyes para que sean los intocables, hicieron leyes para que puedan irse y no puedan ser extraditados. Miren, o sea, ¿dónde están las leyes para el pueblo? ¿Dónde está una ley que digan que si un político o un director o es visto o es filmado o ha firmado convenios, contratos ilegales sobre precios, que es lo que está ahorita, va a ir preso inmediatamente? ¿Dónde están? Porque ellos son los responsables. Un director es responsable de qué pasa y qué no pasa. O sea, a mí no me vengan a decir que el director del IES, que ya, no sé si con una neurona activa dijo, mejor me voy. Pero ¿qué pasa con él? No es que porque se fue ya no tiene la culpa o no es responsable o no tiene responsabilidad sobre eso. Él tiene toda la responsabilidad y él debe estar como todo ladrón que robó una gallina, que robó, no sé, una moto. Debe estar tras las rejas para investigaciones, ver qué pasó, y así como hacen con todo el mundo, así como hacen con el pueblo del poncho, de sombrero. Así debería ser. Pero mire, lamentablemente la realidad en este país y la realidad de la justicia, como siempre y vulgarmente se le dice, se ha prostituido. Porque no hay que más pensar de la justicia. Y otra cosa, yo le digo públicamente igual, como mujer, yo le tenía a la señora fiscal Diana Salazar como una mujer recta, aparentemente, pero yo igual tendré que decir, y el pueblo lo dirá igual, que lamentablemente se vendió. Se vendió porque no aparece. ¿Dónde está? ¿Qué dice sobre estos robos que se están dando, estos saqueos al país? No dice nada. Entonces, prácticamente las instituciones y los organismos y los representantes de esas instituciones y en esos cargos públicos se han quedado ciegos, sordos y mudos ante la realidad. Y los únicos que quieren que apoyemos el hombro, como siempre lo hemos hecho, es el pueblo. ¿A quién sacan impuestos? Al pueblo. ¿Quién tiene que pagar para tener una tienda? El pueblo. Y mire, para tener una tienda hay que invertir mucho. Hay que pagar en todos lados para tener una tienda. Y miren, muchos tienen empresas grandes, edificios gigantes, y no sé qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Quizás ahí están las evasiones de impuestos. Ahora, mi estimada presidenta, ¿ustedes cuáles van a ser las acciones que van a tomar de aquí en adelante? Hoy se hicieron algunos plantones, han hecho la demanda de inconstitucionalidad por que los derechos han sido vulnerados. ¿Qué más, qué acciones más tienen previsto realizar? Hoy hemos visto que también ha habido una coordinación con diferentes movimientos y organizaciones sociales. La organización más grande del Ecuador, la CONAIE, también ha anunciado movilizaciones en los próximos días. Desde la Unión Nacional de Educadores, ¿qué es lo que tienen previsto realizar
para que los derechos de sus agremiados no sean vulnerados? Sí, como UNE nosotros hemos tomado la decisión a nivel nacional es realizar constantes plantones, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros vamos a seguir exigiendo vía documentos la moratoria de la deuda externa y que nos devuelvan todo lo que nos quisieron cortar en cuanto a lo que es el presupuesto de la educación, inclusive para las instituciones como son la universidad, escuelas politécnicas, porque no es posible que estando en la Constitución que no se debe tocar ni educación ni salud, ellos estén haciendo con la Constitución lo que les da la gana. Se están haciéndole pedazos a esa Constitución. Esperemos que las autoridades a las que les compete ver y regir y normar y que hagan respetar la Constitución aparezcan y no también estén ganando un sueldo sin ni siquiera realizar ninguna función como los padres de la patria. Pero mientras tanto, la Unión Nacional de Educadores continuaremos en las calles, continuaremos en las redes sociales, haciendo llegar al pueblo, dándole a conocer las cosas que están sucediendo y las cosas que igual continuaremos haciendo. De la misma manera vamos a continuar agrupándonos porque hay muchos gremios, muchos grupos de personas que están aptas y dispuestas a unir, porque como bien dice, solo la unión hace la fuerza y tampoco es posible que dejamos perder, inclusive que también vamos a tratar de unirnos con las personas que están frente a lo que es el ferrocarril del Ecuador. Eso pienso yo que sería algo que o sea, ilógico que el Ecuador y Riobamba permita que desaparezca. Ese medio fue creado para el pueblo, ese medio fue creado para su uso, para su necesidad, pero miren ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Gracias al famoso Correato, al cual pertenece el señor presidente actual, porque esa es otra cosa tan irónica y sarcástica a la vez, porque el señor se llena la boca, no le defienda a ninguno de los dos porque los dos son la misma cosa, son tal para cual, pero él dice que él le dejó así, que el otro sucedió así, pero si los dos formaban parte de lo mismo, el uno fue tan clonado como el otro, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y lo que es peor, él habla y está con la misma gente que también hizo lo mismo que hizo el otro. Entonces, miren, aquí sería algo ilógico, tonto, creer o que crea que el pueblo somos tontos y nos creemos lo que él dice. Todo fue creado por los dos y eso fue un continuismo nada más. Entonces, eso es otra actividad que también vamos a tratar de unirnos, como le decía, con lo que es el ferrocarril ecuatoriano. Eso es un emblema, eso es un orgullo, eso es una cultura, eso es algo intangible. Mire lo que es también de irónico. Así ¿Qué hacen es. con las casas que tienen aquí Riobamba? Con las casas antiguas de Riobamba. ¿Qué pasa con ellas? Las cuidan porque es patrimonio. Se están desbaratando, pero las cuidan porque es patrimonio. Y el ferrocarril también es un patrimonio del Ecuador y que debería ser cuidado y defendido por todos. En la parte final, en honor al tiempo, mi estimada presidenta, ¿cuál es su mensaje para los educadores y para el país en general? Yo para mis compañeros educadores lo que les puedo manifestar es que no perdamos, en primer lugar, la fe y la esperanza. Eso es lo último que podríamos perder. Y en segundo lugar, perdamos el miedo. Porque yo siempre he dicho, el miedo nos hace ignorantes, el miedo nos hace que no hablemos, que no digamos, que no actuemos. Entonces yo sí les pido a mis compañeros, porque muchos de ellos me han dicho, es que ¿qué nos pasará? Es que ¿qué nos dirán? Es que ¿qué nos harán? Lo más cómodo es quedarnos en casa. Muy bien, quedémonos en casa, pero no nos quedemos callados. Utilicemos lo que estamos pagando. Nosotros pagamos el internet para nuestro trabajo del teletrabajo. De la misma manera, utilicemos las redes para denunciar el malestar que tenemos, la inconformidad que sentimos, el dolor que sentimos. ¿Por qué? Por haber sido nuevamente vulnerados nuestros derechos a la vida digna, a un salario justo, a la estabilidad laboral, que retornen todos los programas educativos que teníamos. Porque, por ejemplo, se eliminó el proyecto SAFI, un proyecto muy importante que ayudaba a los niños de las casas. Entonces, compañeros, maestros,
solo unidos podremos vencer. Es un lema de la UNE y hoy los comparto. Y al pueblo ecuatoriano también, porque ustedes forman parte de nosotros y nosotros formamos parte de ustedes. Muchas gracias a la máster Nancy Olmedo, hemos dialogado, nosotros volvemos en Chasqui TV luego del corte comercial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores. Para seguir soñando y poder abrazar a nuestros hijos, quédate en casa. Salva tu vida. Musugruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito, invita a quedarse en casa e informa que se atenderá únicamente en las áreas de servicio al cliente y cajas, en horario de 9 horas a 14 horas, tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene. Red Cajeros Automáticos y el uso de la tarjeta de débito están disponibles las 24 horas del día. En Musugruna, su dinero está seguro. Hoy nuestra misión es ganarle la batalla al coronavirus. Solidarios y unidos saldremos adelante. No es lo mismo. Musugruna es Musugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Agradecerles porque vienen haciendo ese trabajo. Hay mucha gente que está necesitada, mucha gente que requiere de ustedes, que por favor ayuden a ayudar. En estos momentos más sensibles de la humanidad en el planeta Tierra, queremos solidarizarnos, queremos concientizar, socializar que esto de la pandemia de coronavirus no es chiste, es algo muy grave para la humanidad. Y nosotros, decididos a trabajar en la prevención de la contaminación, estamos dotando de diferentes equipamientos para la sociedad guamoteña de aquí, de nuestro territorio. Estamos con ustedes, cumpliendo las disposiciones. Señor Presidente de la República, señora Gobernadora, señores compañeros, colegas, autoridades, socialicemos, comuniquemos, concienticemos a todos los conciudadanos. Unidos venceremos de esta pandemia. Sí puede ser. Hasta el fin, el cuidado de nuestra vida. Quedemos en nuestras casas, en nuestros hogares, por proteger a nuestros seres queridos. Con amor, trabajamos hasta el fin.